La segunda parte de nuestro seminario se denomina Gestión del Conocimiento y Desarrollo Territorial. Invitamos a pasar adelante a Manuel Miranda, de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria, ACHIPIA. Él nos presentará el nuevo rol del extensionista en el ámbito agrícola, para lo cual dispone de 20 minutos. Además, les aviso que inmediatamente después de esta presentación se realizará un panel donde junto con los panelistas se le podrán realizar a don Manuel las preguntas que ustedes deseen. Don Manuel. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Y muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en la Agencia Chilena para la Calidad y Inocuidad Alimentaria. Y muchos se preguntarán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema de la innovación, de la extensión? Si tal vez uno pudiera pensar que esta agencia está más relacionada con el tema normativo, fiscalizador, pero en realidad la agencia, que esperamos que pronto se transforme en un servicio público, tiene como principal objetivo el poder constituir, coordinar, liderar y mejorar el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria. Y eso significa que para hacer eso tenemos que ser capaces de vincularnos con todos los actores del sistema de la calidad y inocuidad alimentaria, que no es solo el mundo normativo fiscalizador, sino también el fomento, sino también el sector productivo, el sector de la ciencia y tecnología, los consumidores, el sector de fomento productivo, y además vincularnos para mejorarlo, es decir, para producir innovaciones en inocuidad y calidad alimentaria. Y lo que yo les voy a contar acá, en cierta manera, es la base del modelo que estamos usando para hacer esto, que está basado en algún marco teórico, pero también en mi humilde experiencia en el ámbito fundamentalmente del microemprendimiento, muy especialmente de la agricultura familiar. El tema que me han dado puede resultar no fácil, digamos, porque en cierta manera lo que he tratado de hacer es poder hacer una síntesis en lo que significa el desarrollo territorial, la innovación y la inclusión de la agricultura familiar o de los microemprendimientos, particularmente la agricultura familiar, y eso es lo que vamos a tratar hoy día y cuál es el rol de la extensión en eso, digamos. Para comenzar, no quiero que lean esto, sino básicamente, porque puede ser un poco enredado, sino básicamente yo quisiera comentarles que desde el año más o menos, inicio de los años 2000, en la teoría de lo que es el desarrollo territorial y el enfoque territorial, se ha ido instalando crecientemente el tema de los territorios como sistemas socioterritoriales, ¿ya? Y hay algunas definiciones que ha hecho la FAO, que ha hecho el Banco Mundial y algunas otras instituciones latinoamericanas, ¿no es cierto?, en el sentido de mirar el territorio, esta construcción social y mental, ¿no es cierto?, más allá del espacio geográfico, sino una construcción social y mental entre los distintos actores que conforman el territorio y sus vinculaciones como un sistema, ¿ya? Y si miramos el territorio como un sistema, y desde el punto de vista de lo que es la teoría de sistema, eso tiene algunas consecuencias. Y las principales consecuencias de ellos dice relación que cuando miramos el territorio como un sistema o cuando analizamos los cambios y las transformaciones en un sistema, y vamos a la teoría ¿no es cierto?, de enfoque de sistemas, resulta que la transformación y el cambio en los sistemas radica básicamente en lo que se conoce como la estructura del sistema. Y la estructura del sistema está dado básicamente por los elementos que conforman este sistema, que en el caso del territorio son los actores, ¿ya?, los actores del territorio. Y por lo tanto esto nos determina que el cambio que queramos producir en cualquier territorio está dado por las características del propio territorio, incluso más que por los impactos que puedan tener estímulos externos. También nos da la posibilidad de que al conocer las condiciones, las causas y los mecanismos de interacción entre los actores podamos diseñar e intervenir. Y tercero, y lo más relevante de todo, diría yo, es que los cambios que se dan en estos sistemas no son, o los resultados que se dan en estos sistemas, no son proporcionales a las causas que se generan. Es decir, no necesariamente con colocar un gran esfuerzo en algo en particular podemos obtener un gran cambio en el sistema, ¿ya? Y por lo tanto, determinar dónde tengo que hacer los cambios es vital, ¿ya? Eso es la perspectiva de la teoría de sistemas. Ahora,
En los sistemas vivos y en los sistemas sociales, estas estructuras, ¿no es cierto?, de estos sistemas, esta vinculación de actores, se da fundamentalmente en base a redes, ¿ya? Y eso, a través de estos tres autores, muchos de ellos bastante conocidos, digamos. Primero, los profesores, los doctores, Varela y Maturana, ¿no es cierto?, que nos habla que los sistemas vivos son redes autopoyéticas que se vinculan con su medio a través del proceso de la cognición, es decir, del conocimiento y del aprendizaje. Capra y Luhmann, que nos dicen ya no solo los sistemas vivos, sino las sociedades son redes sociales o redes comunicacionales o conversacionales autogenerativas. Y finalmente, Steenbinger, que nos habla de que las organizaciones también están constituidas por redes formales e informales. Las formales son la estructura burocrática de las organizaciones, pero las informales son lo que él llama las comunidades de práctica, que es justamente donde reside el aprendizaje, la creatividad y la innovación de las organizaciones. ¿Ya? Por lo tanto, otra consecuencia del tema, los procesos de transformación en los sistemas y en un territorio, si es que lo concebimos como un sistema, son procesos de transformación que los podemos llamar de características ontosistémicas. ¿Por qué? Primero, y aquí viene el onto, ¿no es cierto?, el ser, porque son constitutivos, los procesos de cambio y transformación son constitutivos de las personas y de los actores sociales y sus relaciones. Actores sociales entendámoslos como grupos, como organizaciones, como instituciones, etc. ¿Ya? Y están determinados por dos elementos. Primero, por quiénes son como individuos actores, es decir, cómo interpretan el mundo estos actores sociales. Y segundo, las características del sistema en que están insertos, que está dado por las interrelaciones que operan entre ellos. ¿Ya? ¿Qué elemento es el que tiene el potencial de provocar estos cambios ontosistémicos en los sistemas? Son las redes. ¿Ya? Son las redes o el trabajo en red el que tiene este potencial. Pero estas redes, como estructuras de los sistemas para provocar estas transformaciones, tienen que tener algunas características, porque también hay algunas redes que bloquean la transformación. Y yo los invito a leer el estudio de Julio Verdaguer, de RIMIS, que él estudió las dinámicas de los territorios en Latinoamérica, donde claramente establece que hay estructuras sociales en los territorios de Latinoamérica que bloquean los cambios en lugar de catalizarlos. Entonces, ¿qué características tienen que tener estas redes para que efectivamente provoquen transformaciones? Primero, y antes que nada, tienen que ser redes que construyan conocimiento, ¿ya? Y que con ese conocimiento realicen acciones para obtener resultados, es decir, que emprendan a través del conocimiento obtenido. Segundo, que sobre ese conocimiento obtenido puedan reflexionar, ¿no es cierto?, para mejorar lo que han hecho, es decir, que aprendan. Esa es la lógica del aprendizaje, cambiar el comportamiento. Y tercero, que ese cambio de comportamiento sea útil y beneficioso para los actores que forman esta estructura del sistema, es decir, que innoven. Por lo tanto, estas redes tienen que tener un apellido, y ese apellido es redes de innovación. ¿Y cuáles son las características de estas redes de innovación? Primero, que estas redes de innovación se crean a través de la comunicación. Y cuando hablo de comunicación, no estoy hablando solo de la oralidad, sino estoy hablando básicamente del lenguaje. ¿Ya? Se crean a través del lenguaje y voy a tomar ese punto en la próxima. ¿Ya? Y a través de esta relación comunicacional entre los actores, acuérdense, Capra y Luhmann dice las sociedades son redes comunicacionales, ¿no es cierto?, autogenerativas, crean primero una cultura de innovación, ¿ya?, cultura de innovación o cultura colaborativa. Segundo, crean mecanismos de construcción y flujo de conocimiento. Sin conocimiento no hay innovación. Y tercero, crean una estructura que es un espacio de conexión entre los distintos actores. Y es un espacio de conexión que además tiene un rol estratégico,
donde se toman decisiones, donde se definen cosas, donde se da un propósito. Y además de espacio estratégico, es un espacio de gestión. Es decir, las decisiones que se toman se implementan, se transforman en proyectos, se transforman en resultados concretos. Cuando hablamos de comunicación, como dije antes, hablamos básicamente de lenguaje y hablamos del sentido generativo del lenguaje. El lenguaje, desde el punto de vista generativo, o sea, un lenguaje que genera realidad, significa dos cosas concretas. Primero, que a través del lenguaje generamos acción, ¿no es cierto? Coordinamos acciones, y en esa coordinación de acciones la hacemos fundamentalmente a través de establecer compromisos y confianzas entre nosotros, ¿ya? Eso es vital. No hay una red de innovación si es que no se genera confianza y compromiso entre las personas. Segundo, se genera realidad, y esto tiene mucho que ver con el tema de la cultura, es decir, construimos un sentido colectivo, construimos un propósito colectivo a través de estas interacciones del lenguaje y de comunicaciones. Y ambas cosas anteriores tienen que ver con las competencias conversacionales que tenemos para desarrollar esta comunicación. Y cuando hablo de competencias conversacionales estoy hablando de la escucha, estoy hablando de cómo realizo una petición, cómo realizo adecuadamente una promesa, cómo realizo adecuadamente un reclamo cuando las promesas no se cumplen. De eso estamos hablando cuando hablamos del sentido generativo del lenguaje. Reflexionando acerca de lo que se comentaba en la conversación anterior, en el sentido de qué es lo que sucede en Chile con esta relación empresa, ciencia y Estado, yo tengo la hipótesis que creo que ahí hay conversaciones, algo pasa con las conversaciones de estos tres actores. Y yo creo que algo pasa también con las confianzas y los compromisos en estos actores. ¿Ya? Pues como un tema, como una reflexión al margen. A partir de lo anterior, y en el transcurso de lo que llegamos de presentación, me gustaría que entráramos al concepto de innovación, porque a veces hablamos de innovación, pero no necesariamente lo conceptualizamos. Y en el concepto de innovación hay como dos líneas, diría yo. La primera es la que aparece ahí, que básicamente es la que usa la OECD, a pesar de que ahora le ha incorporado algunos cambios, y que es un concepto bastante economicista en el sentido de que innovación es aquello que el mercado reconoce y premia, en definitiva. Pero a mí me gusta mucho más esta otra segunda conceptualización, que habla de que innovación es un proceso colectivo de negociación y aprendizaje que busca agregar valor económico o social a una comunidad. ¿Ya? Es decir, reconoce que efectivamente yo puedo obtener rédito económico, pero también reconoce la innovación social, que a lo mejor no necesariamente obtiene rédito económico, pero sí tiene impacto en otros elementos. ¿Ya? Esta segunda conceptualización está muy fuertemente vinculado a aquellos procesos de innovación que están relacionados con el desarrollo. ¿Ya? Es decir, procesos de innovación que se hacen con microempresarios, con pequeños agricultores, a nivel microempresario urbano, etc. Y cuando uno revisa esto o estudia, digamos, estas distintas experiencias en ese ámbito, en el ámbito de lo que se podría denominar la innovación para el desarrollo, puede encontrar algunos elementos comunes en estos procesos. Y el primer elemento común es que todas estas experiencias conforman redes, ¿ya? Conforman redes donde en muchos casos la investigación es una parte de esta red y donde los propios beneficiarios, usuarios, como los queramos llamar, también son parte de la red. ¿Ya? Y esta red lo que hace es generar un proyecto de innovación o un proyecto colaborativo que busca una solución para esta comunidad. ¿Ya? Y este proyecto de innovación o colaborativo
es fundamentalmente conocimiento. Conocimiento en términos de generación, validación, difusión, apropiamiento y aprovechamiento. Es por eso que en esta red de innovación es fundamental que no solo esté el componente de investigación, sino también el componente, por ejemplo, de fomento productivo, ¿ya? Yo puedo desarrollar una muy buena semilla, ¿no es cierto? Pero si yo no tengo la capacidad de que esa semilla el productor la pueda sembrar, la pueda cosechar, y que con ese nuevo producto obtenga más dinero o signifique una mejor nutrición para él y su familia, no es innovación. Y para eso necesito sin duda al sistema de fomento productivo. Y el tercer elemento, que lamentablemente no se ve ahí, el tercer elemento es que necesita un facilitador, ¿ya? Necesita, estas experiencias tienen, además de una red y además de un proyecto, tienen un facilitador del proceso, alguien que hace el acompañamiento de este proceso de innovación. Pero además tienen otra característica, y es que estas experiencias no solo generan innovación tecnológica, no solo impactan en una innovación tecnológica particular, sino también son capaces de impactar en la innovación social como proceso colectivo de desarrollo, en la innovación organizacional, es decir, las instituciones que participan de estas redes cambian, generan cambio al interior. Y tercero, innovación institucional, es decir, son capaces también de cambiar las reglas del juego, por ponerlo de alguna manera, formales o informales, en ese territorio, ¿ya? Formales me refiero a normativas particulares, a normativas legales, digamos, en un territorio determinado, ¿ya? Voy a dar un ejemplo que estamos trabajando hoy día en la agencia. Por ejemplo, hoy día nosotros estamos trabajando el tema de los nutrientes críticos, ¿ya? ¿Y qué es lo que estamos haciendo con los nutrientes críticos para dar cuenta de esta, por así decirlo, innovación institucional que ha ocurrido en ese tema? Estamos trabajando con el Consejo de Producción Limpia, estamos trabajando con el INDAP, estamos trabajando con la Corfo, y por supuesto, en algún minuto también incorporaremos a los gremios de productores, pequeños, medianos y grandes, para producir un estándar en producción de nutrientes, en disminución de nutrientes críticos. Ese estándar es un estándar técnico, ¿ya? Por lo tanto, es una innovación tecnológica, por ponerlo de alguna manera, ¿ya? Y ese estándar lo vamos a poner a disposición de las empresas pequeñas, medianas y grandes. Las grandes los financiarán con sus recursos, los pequeños los financiarán con recursos de fomento productivo, y eso va a significar o debiera significar que las instituciones de fomento productivo también van a tener que readecuar sus procesos, van a tener que generar innovaciones organizacionales para poder dar cuenta de eso con instrumentos particulares, ¿ya? Por lo tanto, al hacer esta innovación que puede ser tecnológica, no solo estamos cambiando un elemento tecnológico, sino también estamos cambiando el sistema en su conjunto, ¿ya? Este acompañamiento, facilitación, es sumamente importante en estos procesos de innovación para el desarrollo. Que a nivel macro, por ejemplo, a nivel de una región, lo podría hacer este centro. Este centro podría ser un gran facilitador, un gran acompañante, digamos, de estos procesos de formación de redes de innovación a nivel territorial. A nivel meso, lo podría generar una institución en particular, ¿no es cierto?, dependiendo de su expertise. Podría ser INDAP, podría ser Corfo, podría ser otra. Pero a nivel micro, a nivel ya más local, a nivel de los productores, de los microempresarios, ¿quién podría hacer este acompañamiento? ¿Quién podría acompañar a los agricultores, por ejemplo, en generar estas redes? ¿Perdón? Los extensionistas, exactamente. Los extensionistas. La extensión en estas experiencias tiene un rol fundamental, el de acompañar a los productores en la generación de estas redes, pero para eso necesitamos una extensión un poco distinta, una extensión que esté hecha para la innovación, ¿ya?
Como estoy en contra del tiempo, no voy a desarrollar mucho este tema, ¿ya? Solo voy a decir que es una extensión que tiene que cambiar su naturaleza, que tiene que cambiar su espacio de análisis, pero que tiene que conservar su fortaleza, que es la vinculación directa con los productores. Esa es la mayor fortaleza de la extensión agrícola, ¿ya? Y como facilitador de redes, ¿no es cierto?, tiene que partir de los objetivos de los productores en sus rubros y territorios, generar estrategias para resolver esos problemas tecnológicos, estrategia que significa básicamente realizar cambios en la gestión predial del agricultor, ¿ya? Y para eso necesita vincularse con distintos actores técnicos, actores comerciales, actores financieros, actores de capacitación, actores de investigación. Y ese es un rol nuevo e interesante para la extensión, donde la extensión ya no solo parte de los sistemas de innovación, sino además es un catalizador de la innovación. Y esto significa incorporar a la extensión algunas nuevas funciones, no solo el tema del cambio técnico, sino también la capacidad de poder hacer análisis del entorno, de dinamizar la innovación a través de la generación de redes, de incorporar el cambio cognitivo, fundamentalmente aquí estamos hablando de las metodologías de aprendizaje, ¿no es cierto?, y la gestión de sí mismo, ¿no? Los extensionistas también tienen que gestionarse a ellos mismos, si quieren efectivamente generar una extensión para la innovación, ¿ya? Además de estas nuevas funciones, también es importante incorporar nuevas metodologías, que de hecho ya existen, y muchas de ellas tienen relación con lo que se llama la facilitación. Y la facilitación es lo que se conoce como una tecnología social, ¿no es cierto?, que se define como el apoyo provisto por una o más personas imparciales que hagan un acompañamiento que incrementa la efectividad y la eficiencia en la toma de decisiones y resolución de los problemas de un grupo. Y la facilitación tiene hoy día diversas tecnologías, como dije antes, tecnologías sociales, muchas de ellas incluso desarrolladas en centros tan importantes como el MIT, por ejemplo, ¿ya? Y esas tecnologías son las conversaciones apreciativas, el codiseño de proceso y, por supuesto, la evaluación, documentación y sistematización de las prácticas, que eso es vital en la extensión agrícola. Bueno, eso es básicamente. Muchas gracias.